Líderes Hablando de Liderazgo tengo a Maureen Villalobos, una mujer que conocí como en el año 99, 2000 más o menos. Y estábamos juntos en el mundo académico, yo en Venezuela, ella en Panamá. Ella no hicimos nada en ese momento, pero pasaron los años, cambiamos de siglo, y hace algunas semanas me contactó para saber cómo estaba, para ver qué podíamos hacer juntos, para decirme, ven, vamos a hacer cosas, vamos a conectar talentos, vamos a mirar el liderazgo. Y ella tiene una mirada de liderazgo fantástica, ya la van a conocer, ya van a saber de ella, y estoy seguro que esta conversación va a hablar más de ella que todos los títulos que pudiera mencionar. Además que tiene la mirada de John Maxwell desde el punto de vista del liderazgo, está certificada por John, y estoy seguro que vamos a disfrutar de esta conversa. Así que, Maureen, bienvenida, estás en mute. Ya, muchas gracias. Qué bonita presentación. Qué increíble, ¿verdad? Muchísimas gracias a Mancio por invitarme también a este gran programa que tú organizas y bueno, desde que te conozco estás liderando y organizando actividades de este tipo y por eso yo dije, tengo que llamar a Mancio. No, aquí el agradecido soy yo, además que estoy muy contento porque además tienes una noticia nueva que tiene que ver con tu participación en un libro que ya nos contarás. Pero querida, este programa comienza de la siguiente manera. El invitado anterior te deja una pregunta. Tú tendrás la oportunidad de vengarte y preguntarle al próximo invitado, pero por lo pronto entonces tendrás que responder la pregunta que te dejaron, que dice así: ¿cuál es para ti el mejor líder o lideresa de la historia y por qué? Este es Santiago Torres, desde España, que te dejó esta pregunta. Bueno, preguntas difíciles y fáciles al mismo tiempo, ¿no? Porque es una pregunta muy común que recibimos todos los días y hay tantos, creo yo, tantos líderes en que se han dado a través de la historia y a través de que cuando a mí me preguntaban eso, siempre me quedaba pensando, bueno, es que este líder es bueno por esto, pero esta otra es buena por otro tema. Entonces me dejaba siempre confundida y me costaba mucho responderla. Y entonces en realidad, después de pensar un poco, de haber aprendido muchísimo sobre algunos líderes que he tenido que han sido maestros, especialmente en este caso, por ejemplo, el señor John Maxwell, para mí creo que todos nosotros tenemos un líder dentro de nosotros. Y lo más lindo cuando uno ve a una persona que se desarrolla y desarrolla su liderazgo, creo que para mí ese es el mejor ejemplo. Ese sería el mejor líder para mí, es ver a una persona como tal vez viene de algo pequeño y cómo va desarrollándose hasta el punto de llegar a destacarse, a crear algo, a hacer algo bonito, a generar transformaciones, a desarrollar un programa como este, por ejemplo, y asimismo ver, yo creo que para mí el liderazgo está dentro de nosotros, dentro de todos nosotros, pero no todos lo queremos desarrollar y eso es un poco lo que a mí me gusta mucho motivar y me gusta enseñarle a la gente. Entonces, un líder específicamente que yo pueda decir, seguramente puedo nombrar muchos, y cada uno porque ha hecho algo, una diferencia, porque ha creado transformaciones, porque ha generado cambios. Y creo que al final de cuentas eso es un líder. Un líder es una persona que a través de sus acciones genera transformaciones. Y John Maxwell para mí ha sido un maestro especialmente porque justamente ese tema de que podemos todos, cada uno de nosotros, llegar a resaltar nuestro liderazgo cuando generamos pequeñas acciones.
Y a mí me encanta eso que él dice, que las pequeñas acciones generan grandes transformaciones, porque a veces creemos que tenemos que ser el presidente de tal lugar o el gerente o el dueño y que eso es en realidad un líder. Y no es así. En realidad todos podemos ser líderes en nuestras áreas, en nuestras vidas, y si logramos ser líderes de nuestras vidas, vamos a ser ejemplos para otras personas también. Entonces, el liderazgo, como él mismo lo dice, también está en ti. El liderazgo es verdaderamente cómo tú puedes desarrollar al máximo tu potencial para poder generar cambios. Yo personalmente, por ejemplo, lo que yo veo es que mucha gente tal vez me sigue o tal vez está ahí viendo qué estoy haciendo y que solamente esas acciones que yo pueda hacer para otras personas son importantes, pueden llegar a ser un ejemplo. Claro. Entonces, por eso, desde nuestro espacio, desde pequeño, grande o importante o no tan importante espacio, estamos generando transformaciones cuando nosotros sabemos autoliderarnos. Entonces, ese es como el mensaje principal para mí con esta pregunta. Eso fue así como evadiendo la respuesta, pero dándote otra. Vale, ahora te pregunto desde el punto de vista práctico, de tu equipo, ¿sabes? No me voy a ir ni siquiera a la ciudad o a Costa Rica, que es el país donde hoy te encuentras, de tu equipo. ¿Cuál de ellos admiras por su liderazgo? ¿O cuál dices, oye, a mí me gusta su estilo de liderazgo? De los miembros de tu equipo que cuando asumen liderazgo tú dices, que gracias por estar aquí en el equipo, por lucirte de esta manera, si se puede llamar la palabra. Sí, sí, creo que podría decir que si justamente mencionas eso de gente que está con nosotros y que del mismo equipo, me encanta eso porque también es muy importante reconocer que también nosotros nos tenemos que unir a personas que crean un equipo y que hacen ese liderazgo porque no estamos solos, porque al final somos varios y eso es lo que nos hace más grandes. Entonces, yo justamente tengo mi empresa se llama Connecting Leaders porque lo que estamos tratando de hacer es conectarnos. Entonces, qué bueno que mencionas eso, porque definitivamente tengo un gran equipo de compañeros, socios que hacemos el proyecto de Connecting Leaders, pero además de eso nos dedicamos justamente a encontrar otras personas que se puedan unir a ese esfuerzo. Entonces estamos creando la fuerza. Entonces, de esas personas tengo justamente a un ejemplo que yo siempre admiro. Cuando nosotros hacemos unas mesas redondas que se hacen aquí, las hacemos en diferentes lugares del mundo, las mesas redondas de John Maxwell son mesas de liderazgo donde presentamos valores y enseñamos también cuáles son esas cualidades o habilidades de liderazgo que todos debemos tener y los hacemos en empresas y lo hacemos con otras personas. Una de los valores de liderazgo de los que hablamos muchísimo, primero es actitud, qué actitud deben tener los líderes. Luego es y esta a mí me encanta porque ellos escogieron este como un valor y es el valor del perdón, que es definitivamente un valor importantísimo para generar liderazgo. En la humildad, por ejemplo, el que podamos de verdad ser humildes. Entonces, yo tengo a mi compañero de trabajo, que me acompaña también en todo este proceso y que podría decir que es una persona con una actitud positiva permanentemente, con una apertura hacia todo lo que sea posible, no se le dice no a nada, creatividad completa, si no existe lo inventamos, eso se llama actitud de liderazgo. Y luego que además de eso se le agrega el tema de la humildad y de aceptar los errores cuando los cometemos, de cómo podemos crecer, de cómo podemos mejorar.
de cómo podemos seguir adelante para generar otras actividades en este proyecto, si no nos fue bien en este, resiliencia, lo que todos sabemos que es un componente muy importante, una habilidad que todos como líderes debemos tener, resiliencia para saber que si nos equivocamos, un proyecto no nos fue tan bien, un negocio no salió, algún servicio no se vendió como esperábamos, que tenemos que seguir adelante y que no nos vamos a desmotivar por eso. Entonces, este compañero o esta persona tiene justamente todas esas cualidades, entonces creo que al final lo que pasa con esto, Amancio, es que cuando nosotros tenemos un buen equipo, se nos siguen uniendo otras personas que también son así. Y aquí mira el ejemplo contigo. Pero yo creo que le cuentes a la comunidad y yo además para seguir aprendiendo de ti, que le cuentes cómo nace la idea de Connecting Leader. ¿De dónde Sí, nace? claro, justamente nace de que cuando nosotros estamos, yo personalmente llevo mi certificación, me certifico como coach, casi siempre cuando estamos empezando un negocio no sabemos para dónde ir ni qué hacer. Entonces, en ese momento, yo creo que lo más importante para mí fue justamente haber encontrado estas personas, estos socios que en algún momento nos unimos, teníamos las mismas los mismos intereses, teníamos ideas parecidas, teníamos capacidades también diferentes, pero también al mismo tiempo relacionadas. Y entonces decidimos hacer un equipo y cuando estamos haciendo el equipo yo pensaba justamente, y hasta eso, por eso el nombre, es que cuánta gente necesita verdaderamente conectarse con otras personas para salir adelante. ¿Cuántos de nosotros en nuestros negocios, especialmente cuando ofrecemos un servicio de capacitación, de consultoría, de mentoría, de coaching, necesitamos tener buenas conexiones? Y entonces se nos ocurrió que podíamos facilitarle eso a las personas que estaban justamente empezando a hacer ese negocio. Personas como nosotros, al final de cuentas, yo creo que nos vemos reflejados en todos o en las otras personas, como dice Maxwell, la ley del espejo, y entonces vemos una necesidad y es justamente a partir de eso que decidimos hacer este negocio, donde le damos ese apoyo a estas personas que están iniciando, donde estamos empezando a hacer capacitación también y apoyando a la persona que necesita lanzarse, que necesita darse a conocer, pero lo más importante yo creo es que sepan que no están solos. Y yo lo sentí, creo que todos en algún momento que hemos empezado un negocio nos sentimos solos, no sabemos a dónde ir y es muy importante saber que hay otras personas que están igual, pero que también nos podemos ayudar, los que hemos podido salir un poco más, hemos ido haciendo otras cosas, entonces podemos ser también ejemplo. Para eso estamos, ¿no? Así es, para eso están los líderes, para servir. Quiero preguntarte por el liderazgo de tus hijas. ¿Qué edad tienen y cómo ves tú a ellas en sus distintos estilos de liderazgo? ¿Cómo lo hacen? Porque han tenido el ejemplo de una mamá que desde que nacieron está liderando. Entonces, háblame de ellas y de sus estilos de liderazgo. ¿Cómo las ves a ellas liderando? Es una pregunta muy interesante porque justamente hace poco empecé a dar unos cursos para padres de cómo enseñar ese autoliderazgo a los jóvenes, pero no porque yo sea experta, sino más bien porque tuve que tener mis golpes y tuve que aprender muchísimo en ese camino. Creo que nuestros hijos son maestros también que nos vienen a enseñar, siempre vienen a darnos algo, pero no, los tenemos para toda la vida, así que son los maestros permanentes.
y aprendemos de ellos todos los días. Entonces, en el caso de mis dos hijas, justamente las dos son muy diferentes, casi siempre es así. Viviendo viviendo en el mismo contexto, pueden llegar a ser completamente diferentes. Pero yo creo que lo más importante y lo más valioso que nosotros como líderes podemos enseñarle a nuestros hijos es que ellos sepan autoliderar sus emociones. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué hay que trabajar? Trabajar, enseñarles a cómo equilibrarse cuando están molestos o molestas, cómo reaccionar ante diferentes situaciones, enfrentar miedos, porque eso es tan común en estos días y cada vez hay más a través de todo lo que se ve en Internet. Entonces, cómo enfrentar los miedos. Y a mí me encanta ver a mi hija, la pequeña, que tiene 10 años, que me dice que ella va a hacer un plan y una agenda por todo el año. Esa fue su resolución de año nuevo, que iba a hacer ejercicio, que iba a hacer, y me dio una risa porque a los 10 años está haciendo su plan de ejercicios, que iba a tener su agenda y ordenada y que iba a llevar todo planificado. Esa era su meta. Y además de eso, me dice, dentro de su plan de ejercicios está la meditación. Y eso me encantó porque eso quiere decir que sí ha aprendido algo. A veces a los hijos no vamos a ver el resultado hasta dentro de varios años. Y eso es una cosa que yo he aprendido también con mis padres, porque ahora, en estos ya que estamos así ya grandes, es que empiezo a ver cómo he ido haciendo muchas cosas parecidas a lo que hicieron mis padres, o cómo yo aprendí cosas de mis padres que no sabía que había aprendido. Entonces, ahora que somos conscientes, ahora que podemos ver las cosas de una forma diferente, es que podemos entender qué tanto aprendimos de ellos. Mis padres definitivamente son líderes, especialmente mi madre fue una mujer líder, entonces creo que es de ahí que nosotros aprendemos esas cosas inconscientemente y a través de los años es que se empieza a demostrar. Entonces yo estoy esperando que son pequeñas, entonces, las niñas, entonces que dentro de unos años ya yo empiece a ver más, pero ya se están viendo los puntos que le dicen a uno por dónde va la cosa, ¿no? Y te pregunto, ¿tú eras líder en el bachillerato, en la educación media? ¿Eras del grupo de los que lideraba? ¿Eras del grupo de los que pasaba inadvertidos? Yo creo que yo era una líder silenciosa, porque justamente eso es lo que aprendí a través de los años. Uno de los mecanismos de defensa que las personas pueden hacer, y eso está en el libro justamente, es callar. Y yo eso fue lo que hice. Por muchos años callé, me guardé muchas cosas por mi personalidad. Lo que decidí hacer fue justamente mejor no hablar, mejor no quejarme, evitar conflictos. Y ahora entiendo a través de los años y a través de los estudios, todo esto tiene una explicación neurocientífica, y cómo tu cerebro hace eso, claro, como un mecanismo de defensa, pero que al final de cuentas lo que pasa es que te desconecta, también te desconecta de la realidad, te desconecta de las responsabilidades. Entonces, ¿qué me gustaba a mí? Me gustaba estar en todo, me gustaba servir. Entonces yo estaba en los rotarios, en Rotaract, haciendo actividades, estaba llevando clases de todo tipo, y eso obviamente me ayudó también mi padre, porque él salía algún anuncio de un curso de cualquier cosa y me llegaba y me decía que si yo quería llevarlo, y yo nunca le dije no a nada. Entonces, por eso creo que el liderazgo estaba dentro de mí en esa necesidad, en esa ganas de salir adelante y en esas ganas de hacer cosas grandes. Desde pequeña sí me acuerdo que yo decía que yo iba a ser famosa, claro, con esa idea de lo que es ser famoso, que no necesariamente, pues que es una ilusión,
pero Pero que puedes, terminaste teniendo la razón. pero puedes llegar a ser famoso en tu espacio y eso, Claro, y lo claro. que importa es lo que tú sientes, ¿no? Es cómo tú te sientes y que sientas que estás haciendo bien las cosas, que todas las personas alrededor reciben esa paz, esa armonía, que se sienten bien, que todo está fluyendo. Y la verdad, eso costó tiempo, costó dolor, costó muchas caídas, fracasos, pero justamente lo bonito es poder llegar a decir ahora, ok, aprendí de ese fracaso y ahora estamos aquí hablando. Así es, así es. Por ello, te voy a hacer la pregunta del $1.000.000. Esa dice, ¿qué hace rentable tu liderazgo? Oh, esa sí es la del $1.000.000. Ok. ¿Qué hace rentable mi liderazgo? Pues creo, hoy justamente estaba hablando con una persona, asesorándole, y me estaba diciendo que ella quería hacer que su negocio, su servicio, fuera algo que también le generara un ingreso que también le sirviera para que fluyera, que fuera algo fluido, que estuviera fluyendo la energía. Entonces yo le estaba explicando que a veces, y esa es específicamente la historia de mi vida, a veces el dinero no viene a través de ni de la misma forma en que tú lo estás ofreciendo, ni de la forma en que tú te lo esperas, sino que viene por otros lados. Y yo creo que lo más importante, Amancio, cuando quieres generar ingresos, lo más importante es dar. O sea, inicias dando y empiezas a recibir. Es un círculo que yo le llamo el círculo del dar y el recibir, justamente. Y llega un punto donde si tú estás dando genuinamente, dando con amor, dando, queriendo servir verdaderamente por una causa, empiezas a recibir bendiciones de tantas formas. Y esa ha sido de verdad la historia de mi vida. Igual hay situaciones cuando uno tiene que pagar cuentas, cuando hay deudas, hay cosas que hacer que siempre igual le preocupan. Una de las cosas que yo aprendí también a través del tiempo es que esa necesidad de generar también, pues a veces es una creencia limitante y una creencia de escasez. Entonces, ¿cómo hacemos rentable ese liderazgo? ¿Cómo hacemos que de verdad no pensemos y no creamos en la escasez, que creamos firmemente en que todo fluye si estás haciendo las cosas correctamente? Para mí ha sido un aprendizaje muy grande también, así que me parece excelente pregunta, más que creo que es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento en la vida y yo lo he ido viendo en mi vida constantemente. El dar siempre me ha generado un recibir y como te decía, no se recibe de la misma forma en que nosotros pensamos. Ahí entra mucho la fe, obviamente en mi caso yo tengo mucha fe, pero también la creencia, esa actitud positiva de saber que todo lo que vivimos y todo lo que estamos pasando es un aprendizaje. Muy bien, Entonces, sí. voy a detenerte, discúlpame, para introducir algunos ingredientes en este tema, porque me has invitado a sumar algunos elementos. Probablemente a ti te haya tocado, igual que a mí, hacerle coaching, asesorar o servir de mentor a una persona que da, que da abundantemente, que tiene unos talentos fantásticos, maravillosos, que tú sabes, dices, oye, este es bueno de verdad, ¿sabes? Que siempre está dispuesto, pero además que su actitud personal, en términos generales, él está o ella está echando para adelante, como decimos, tira para adelante, dicen los dominicanos, ¿no? No sé cómo le dicen los ticos, ¿sí? Pero También gente que, echando para adelante. ¿sabes? Esa gente que está empujando la carreta, pero a la hora de concretar,
a la hora de cerrar, a la hora de convertir todo esto, de materializarlo en dinero, algo pasa que se desaparece. Y, y a veces como coach no lo puedes entender. Este hizo todo lo que había que hacer, este ha hecho todo durante tanto tiempo y, para decirlo en criollo, no pega una. ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Cuál es tu interpretación de lo que ahí Sí. ocurre? Sí, todo el tiempo nos pasa, es increíble, pero sí, cómo no, cómo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque yo también recibo mucha gente que le pasa eso. Y ahí yo voy más allá, yo creo que ahí es donde a mí me gusta adentrarme más, ir más profundo en entender un poco cuáles son las creencias de esa persona, porque casi siempre hay alguna creencia limitante detrás de eso. A mí, por ejemplo, no me gusta solamente trabajar en el liderazgo desde el punto de vista de la teoría, sino que me gusta también entender un poco a la persona, qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha venido haciendo, cómo se ha desarrollado, un poco de su historia personal, un poco de sus patrones, porque siempre van a haber patrones familiares que vamos nos empezamos a hablar y van a salir, y entonces uno se da cuenta cuando la persona de verdad tiene una creencia que le está limitando. El tema es que sea consciente de esa creencia. Entonces, como coaches, yo creo que nosotros tenemos como la labor de hacer, de crear, de generar esa conciencia en estas personas que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos cuál es el problema, ¿verdad? Hay que hacer una investigación, hay que indagar un poco más, hay que entender de dónde viene esta persona. A veces son unas creencias tan pequeñas y tan sutiles como por ejemplo esto que te decía de creer que ellos no se merecen el dinero. Entonces, puedes estar haciendo todo, tomando todos los pasos que nosotros les decimos que deben tomar para poder sacar adelante. Tienen todo el potencial y a veces solo el creer que ellos no lo pueden hacer ellos solos, por ejemplo, puede ser uno de ellos. Hay creencias de que es que hay muchas personas que dicen es que a mí no me gusta cobrar, por ejemplo, entonces, ¿cuántos? Y yo he estado ahí también, o sea, Claro, todos yo creo que hemos estado ahí. Entonces, que me siento mal por cobrar. Entonces, hay que entrar más allá y ver en profundidad por qué razón es que le cuesta cobrar. A mí, por ejemplo, no me gustaba cobrar, me sentía mal por cobrarle a las personas. Pero ¿qué es la clave o lo que yo diría que sería el mensaje más importante en esto? Es que en esto de dar y recibir tiene que haber un equilibrio. Entonces, desde todo punto de vista, hasta desde el punto de vista de las energías o esto que le llaman la cuántica, que también lo estamos estudiando ahora, ya no es solo liderazgo desde el punto de vista de las teorías y las habilidades, sino también el liderazgo de nuestras emociones y de lo que está alrededor de nosotros y de todo lo que pasa para que todo alrededor se dé como nosotros queremos. Entonces, en la cuántica es cómo manejamos esas energías para que también todo fluya correctamente. Si algo no está fluyendo es porque hay algo que está bloqueado ahí. Hay que entrar muy en detalle para ver cuál es el problema, pero esa sería la recomendación, equilibrio entre el Luis dar nos y recibir. dice, me parece que muchas veces el producto es bueno y no saben venderlo, no se lo creen, no se la creen. Y yo Así estoy es. de acuerdo. Pero fíjate que a mí me pasa que cuando me consigo con estas personas y comenzamos a trabajar todo el tema de las creencias limitantes que están detrás del dinero, que hay muchas, ¿ok? Entonces las comienzas a descubrir en el lenguaje o en la actitud, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo me fijo cuando me consigo estos casos es cómo es mi relación con este coachee
en cuanto a él a pagar sus sesiones de coaching, por ejemplo, ¿no? Y eso ya me comienza a dar algunos indicadores. ¿Okay? Normalmente el que tiene una creencia limitante que no le permite fluir, quiere pagar de una vez, está desesperado por pagarte y te dice, si este quiere pagar, a este no le gusta que le cobren, a este no le gusta cobrar, este está desesperado por soltar el dinero. Allí te comienza a dar algunas luces, ¿no? Y yo me doy cuenta de eso inmediatamente. Y cuando hablas del tema del dinero, otro es que comienzan a evadirlo. Entonces comienzan a hablarte y pum, saltan a otro tema. Tú dices, aquí hay un tema con el dinero, algo está pasando con el dinero. Y luego vienen toda la cantidad de frases que suelen decirse. Eso es lo que yo he observado. ¿Qué observas tú cuando alguien está trabajando contigo y tú te comienzas a ver las luces encendidas de que aquí hay algo que hay que trabajar? Perdón. Sí, definitivamente, cuando vemos esas indicaciones, a veces es un poco difícil porque también nosotros como coaches sabemos que la persona que quiere ayuda tiene que estar dispuesta a recibirla y no podemos obligar a nadie. Entonces, pues un poco yo creo ahí es donde yo digo, bueno, voy a darles lo que ellos necesitan para que sean conscientes, pero también sabemos y entendemos y tenemos que entender como facilitadores y como líderes, es entender que hay un límite que la persona tal vez no va a lograr llegar a ese punto o entender. Y nosotros tal vez no vamos a ser los que vamos a hacer ese cambio o que vamos a generar esa, ¿verdad? Que ellos lo van a entender de esa forma. A veces solamente somos los generadores de conciencia, pero no necesariamente la persona va a entenderlo todo de una sola vez, va a tal vez tomar un tiempo, va a ser un proceso. Entonces, en esos casos, creo que también es muy importante que pues seamos facilitadores y que entendamos que también hay límites. Es saber cuál es el límite donde ya no podemos entrar nosotros, donde vemos estos componentes y estas creencias, un coachee que no quiere pagar, pues también seguramente no va a querer ser ayudado o tal vez no va a estar dispuesto a hacer lo que se necesita para cambiar o para hacer lo que quiere hacer. Entonces, por eso la humildad es un componente importante, porque la persona tiene que entender también que en algún momento tiene que aceptar sus limitaciones. Entonces, creo que eso es como un poco lo que estabas comentando, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Pero cuando lo traen a la mesa y comienzan a evadirlo, entonces comienzas a darte cuenta. Pero fíjate, eh, hoy cuando tú te reúnes con grupos de líderes, yo sé que además estás metida en procesos de formación como facilitadora, como speaker, en temas de liderazgo gracias a Connecting Leader. Y estás viendo cómo el mundo ha cambiado y cómo ha transformado. Y bueno, pasan todas las cosas que estamos viendo a nivel global en términos del cambio de las relaciones. ¿Cuáles son las nuevas competencias en las cuales estás formando a los líderes que piden de tus servicios? ¿Cuáles son las cosas más importantes que ahora tú sientes que hay que desarrollar estas competencias que antes probablemente necesitábamos, pero que no eran tan urgentes y que hoy nos están demandando más? Bueno, es eso justamente en el tema de las neurociencias centramos muchísimo en eso, porque no es solamente tener una habilidad de ser muy bueno en algo como un arte o como alguna habilidad de ese tipo, sino que también creo que una de las más importantes son esta autoliderazgo o neuroliderazgo de las emociones. Ese es como para mí en estos momentos porque estamos viviendo en un mundo tan lleno de
componentes que nos sacan fuera de nuestro centro, por decirlo así, que nos desconectan, que no nos permiten tal vez concentrarnos. Entonces, existen habilidades. Ahora, en estos días, uno de los líderes o de los temas que se están trabajando mucho en las empresas se llama endocalidad. Endocalidad justamente es esta calidad de los valores que pueden tener las personas en las empresas, los líderes, qué calidad de valores tienen. Y entonces ahí es donde empezamos a también a entrar en el tema de los valores, más que todo, ¿por qué? Porque qué habilidades tendría que desarrollar un líder. Primero, estar muy claro en cuáles son esos valores que lo mantienen, que le dan la dirección, que no lo van a hacerse salir fuera de lo que son y que también se van a mantener siendo personas que los demás van a verlos siempre igual, que van a ser genuinos, que de verdad los respetamos y confiamos en ellos porque sabemos que son consistentes, que se mantienen ahí y no están cambiando constantemente, flexibles, pero no débiles, ¿no? Entonces, es importante, creo que desarrollar esta habilidad también para poder verse a uno mismo, reflexionar sobre lo que somos, aceptarlo, y ahí entra otra vez el tema de la humildad, de poder reconocer sus errores, y además de eso, para habilidades específicas que deberíamos estar desarrollando todos en estos días. Esta es una habilidad para poder hacer pausas en el camino, en un día de estrés, la habilidad de poder reflexionar, hacer un alto y hacer una meditación, por ejemplo, todos los días para poder saber qué es lo que hice yo, oración, meditación, cada persona lo que más le funcione, pero poder hacer esas pausas para poder entender si se mantiene centrado o si se está saliendo fuera de eso. Y entonces todo líder, yo creo que necesita encontrar esos momentos donde hace un alto en el camino y dice, ok, ¿qué estoy haciendo no tan bien? ¿Qué debo mejorar? Eso es, creo yo, una de las habilidades más grandes que debemos que tener los líderes en estos días. El neuroliderazgo, justamente lo que se enseña es eso, cómo hacemos estas pausas, los ejercicios, cómo hacemos para tomar decisiones de una forma equilibrada. Entonces, en la toma de decisiones, ¿qué debemos desarrollar? En el punto de vista del cerebro, acá en el frente, en la corteza frontal, tenemos lo que desarrollan las funciones ejecutivas. Entonces, tendríamos que estar desarrollando funciones ejecutivas al máximo para poder tomar las mejores decisiones, para poder estarnos centrando constantemente, para tomar una respiración antes de responder o antes de tomar una decisión. Y una de las técnicas que nos da mucho el doctor Braitor, que es el maestro ahora mismo en el tema del neuroliderazgo, es justamente hacer esa respiración, tomar, contar hasta 3 antes de responderle a una persona, por ejemplo, que vino y que nos está ofendiendo o está insultando. ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones que vamos a seguir teniendo? Siempre van a haber personas que tal vez no saben reaccionar en ese momento. Siempre vamos a tener coaches que tenemos que enseñarles cómo equilibrarse en situaciones de ese tipo. Y en todos los equipos de trabajo tenemos que trabajar muchísimo, justamente creo yo, esas habilidades de poder reflexionar, hacer altos y también de poder ver cómo podemos mejorar y aprender de esos errores que estamos, ¿verdad? Que podemos vivir. Qué bueno, qué maravilla. Definitivamente allí, en todo esto que estoy de acuerdo contigo, en el desarrollo de toda la corteza frontal, lo cual hoy más que nunca es necesario, no solo para lo que dices, sino porque
al desarrollarlo, también desarrollo mi velocidad en la toma de decisiones, que hoy la velocidad del mundo le obliga a los líderes a tomarla, o la tomas hoy o se te pasó el tren, ¿no? Perdiste Sí. la oportunidad. La percepción, la creatividad, todo eso se desarrolla cuando así es, estamos haciendo eso, ¿verdad? así es. Ujú. Mira, aquí tenemos una sección que se llama Culmina la oración. Es muy sencillo. Yo te voy a decir una oración y tú la vas a terminar con una o dos palabras. ¿Ok? Aquí hubo un accidente laboral. Entonces, con una o dos palabras vas a terminar la oración. ¿Vale? Ok, dale. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es: Comunicación. las redes sociales son solo. Las redes sociales son solo apariencia, La mayor virtud. humildad, La humanidad grita líderes capaces de. autorreflexionar. Muy bien, excelente. Querida, ¿cuáles son los líderes que tú esperas que tus hijas sigan? ¿Cómo son? Pues yo creo que es esto que estaba comentando antes. Para mí sería ideal que ellas pudieran saber cómo hacer esos saltos, saber cómo estar en una situación, estando en una situación difícil, cómo reaccionar de una forma correcta, ser correcta con la otra persona y no nada más explotar y tal vez ofender. Yo siempre les he querido enseñar que cuando algún niño, especialmente en estos días que se da muchísimo esto, de que los niños se ofenden y se dicen cosas feas, de que un niño llega y le diga algo a ellas, que ellas no van a responder de la misma forma, que van a reaccionar de una forma diferente. Creo hasta ahora que sí lo han hecho, porque llegan contándome que tal persona hizo esto, pero yo siempre les digo, no hay que responder de la misma forma que lo hacen los que quieren herirte, sino más bien de una forma diferente, y eso es lo que va a hacer el cambio, eso es lo que va a hacer que las personas cambien también. Entonces, yo diría que eso sería como un aprendizaje importante para ellas. Siempre lo he dicho, no reacciones o no golpees a la otra persona si te golpea. A veces es más el dolor cuando no se golpea que cuando lo haces, porque no le está cediendo el poder a la Claro, otra persona, ¿verdad? Entonces, esos son como los aprendizajes que yo creo que todo líder debe entender. No reaccionamos igual, sino que pensamos, respiramos, contamos 1, 2, 3 antes de responder. No tomamos las cosas personales, no juzgamos. Eso es parte de la comunicación efectiva. Justamente ahora que mencionabas lo de la comunicación, es poder no juzgar a la otra persona para que podamos entenderlas, para verdaderamente comprender lo que puede estar pasando, sin emitir ningún juicio, sin tener estos prejuicios que en algún momento podemos tener. Y así es como podemos conectar verdaderamente. Eso es para mí como lo que yo quisiera poder darle a la gente, el saber cómo conectarse. Y de eso se trata el libro justamente, cómo claro. conectarnos con nosotros mismos para poder conectarnos con los demás. Háblanos de tu participación en el libro y del libro en términos generales. Porfa, no perdamos la oportunidad de promoverlo. Claro, claro. Sí, es un proyecto muy bonito, es un compendio de autores que estamos todos trabajando en temas de la felicidad, justamente porque, como te decía, cuando entramos a trabajar en equipo, con otras personas vienen otras y otras y otras y nos vamos conectando hasta que hacemos una gran masa. Digo yo que la masa de transformadores
Y entonces a través de este libro, eso es lo que hicimos. Cada autor tiene un tema diferente relacionado con la felicidad. Y me disculpo un poco por la voz, es que acabo de salir del COVID y todavía se me va de repente. Tranquila, pero vamos bien. Pero entonces, justamente eso, que podamos unir ese grupo, ese equipo de gente. ¿Cuántos autores son? Son 10 autores en ¿En este total? volumen, pero sí, son en ese volumen específicamente. El libro se llama Sumarium y es justamente eso, temas de felicidad personal. Se hizo ya se hizo uno de felicidad organizacional, se hizo uno de neurociencias, viene uno también de los temas de liderazgo y así vamos haciendo equipos de trabajo para poder generar esta información que podemos repartir al mundo. Y obviamente lo más bonito de esto es que todo va hacia una fundación que está ahora en México, es la Fundación Payaso, que ayuda a las personas enfermas en los hospitales. Entonces, volviendo al tema del equilibrio entre dar y el recibir, estamos dando y también recibimos de tantas otras formas, ¿verdad? Así es. Luis, el nombre del libro es Sumarium. ¿Dónde se puede conseguir? El lanzamiento va a ser el 5 de febrero y yo seguramente te envío de cualquier forma la invitación, toda la información para que se puedan conectar para el lanzamiento. Vamos a hacer obviamente pues todo un lanzamiento, va a estar en Amazon y entonces pues ese día nos reunimos todos los 10 para que podamos hablar un poco sobre el libro y hagamos pues oficialmente el lanzamiento el 5 de febrero. Sí, que lo que estoy es dando un tubazo en términos de publicidad, en términos de, como le dirán en los medios de comunicación, decimos en Venezuela un tubazo cuando te adelantas a las noticias. Así que me anticipé, cosa que me contenta. A ver, llegó el momento del liderazgo, querido. Es aquí cuando tú nos cuentas de manera anecdótica un momento de liderazgo en tu vida, cuando tú actuaste como líder e impactaste a uno o a muchos, o cuando alguien hizo algo por ti e impactó tu vida positivamente y para ti es memorable cualquiera de esos momentos y lo quieras compartir de nosotros de manera anecdótica. Ok, muy bien. Creo que un momento de liderazgo, eh, cuando fui a la certificación de Maxwell, justamente nos pedían que hiciéramos una charla, una presentación de 5 minutos. En esa presentación teníamos que hablar sobre nosotros y también un poco sobre cuál era el aprendizaje, un aprendizaje muy grande que habíamos recibido. Hace unos 7 años me encontraba en una situación pues donde me había roto relaciones con mi familia, acababa de divorciarme y estaba con mis 2 hijas sola, recién dándome cuenta de que tenía que volver a empezar y no tenía pues nada, no tenía trabajo. Entonces, cuando estamos en situaciones de ese tipo, es cuando verdaderamente tenemos que como salir de todas nuestras creencias, lo que sea que haya estado haciendo en ese momento, que seguramente no estaba haciendo tan bien, era poder ubicarme y decir, ok, ahora cómo me levanto. Lo primero que me vino a la mente en ese momento es que yo no podía estar bien si mi paz interior, si yo no tenía paz interior. Entonces, en ese momento, eso era lo que no tenía. En realidad, yo me tenía a mí, tenía una persona que podía salir adelante, que perfectamente podía conseguir trabajo. Yo no lo creía, obviamente después de toda la separación y eso,
pues uno está lastimado, pero, pero sí lo tenía, o sea, en realidad estaba, me tenía a mí misma, tenía a la familia, pero el orgullo, el ego y todas las otras cosas que se nos juntan en algún momento no lo permitía. Entonces, ese día no me olvido, fue como una luz que vino de repente, esos momentos de entendimiento que tú sabes que seguramente todos han vivido en algún momento de sus vidas, y en ese momento de entendimiento me di cuenta de que yo no podía vivir así, que no importaba si se tenía dinero, si se tenían cosas, si se tenía nada, que lo que importaba era que yo necesitaba esa paz. Y la paz estaba basada en que me había roto relaciones con otras personas, que en realidad necesitamos estar con otras personas, la familia especialmente, pero también otras amistades, tantas personas que pueden estar al lado de uno y que lo apoyan, pero el ego no me permitía verlo. Entonces, el día que decidí salir de eso, primero que todo, cuando pude hablar con mi hermana y explicarle toda la situación, se dio cuenta que había un cambio. Entonces, las personas ven el cambio en ti cuando el cambio es verdadero. Y las personas ven ese cambio, y creo que eso es parte de ser líder. Las personas ven cuando eres verdadero, cuando eres genuino, cuando de verdad lo estás haciendo desde el corazón. Yo me había desconectado, el ego no me había permitido ver las cosas como eran. Entonces, ¿cuál es un aprendizaje para cualquiera que esté trabajando en temas de liderazgo? Que no nos podemos desconectarnos ni de nosotros, de nuestro corazón, no podemos desconectarnos de las personas que nos quieren, que están alrededor de nosotros, que nos pueden apoyar, ni podemos desconectarnos pues a veces de nosotros mismos, porque el ego es eso, para mí es una desconexión total de tu verdadero ser. Entonces no es que yo fuera una mala persona, pero no me podía ver y no podía saber quién era, ni podía creer que fuera alguien bueno, porque el ego me estaba cegando, ¿verdad? Entonces es muy importante que como líderes mantengamos ese ego fuera, que estemos tan centrados que podamos volver y decir, ok, me equivoqué, hubo algo que no hice bien y ahora retomo las riendas y sigo adelante. Los cambios se ven, las personas lo ven, no tenemos que demostrar nada. Y ahí creo que fue donde empezó todo a levantarse hasta el día de hoy, que como estamos aquí hablando, Amancio, con mucho cariño, de verdad, llegamos a lograr hacer algunas cosas más, que podemos escribir un libro, que podemos hacer otro poco de cosas y trabajar con otras personas, dar conferencias y otro tipo de actividades que son nuestros sueños o lo que todos quisiéramos hacer, y solo lo logramos a través de esa rendición, digo yo, rendición ante el ego y rendición hacia lo que es verdadero en nuestras vidas. Ahí entra entonces los valores y todo esto. No sé si eso ya te contesta. Seguro, seguro que sí. Fíjate que yo te quiero regalar una mirada, mi mirada con respecto a todo esto que tiene que ver con cambio y transformación. Yo durante muchos años formé agentes de cambio, así se llamaba. Y formé, pero en Venezuela no sabes cuántos, ¿ok? Solamente una empresa del área médica me contrató 300 en Venezuela y algunos en Argentina y otros en Curazao y en Colombia, en un gran proyecto de formación. Y durante muchos años fue un tema de los cuales yo tenía. Pero ha pasado el tiempo, Venezuela como país me dio una gran lección. Y probablemente esto sea un juego semántico, un juego de palabras, pero yo lo he visto de otra manera. Una mujer divorciada o un hombre divorciado, muchas veces apenas ocurre el acto de separación,
cambia. Entonces la mujer se cambia de look, se corta el cabello, el hombre va y se hace una liposucción, ahora se viste más joven, ahora se pone a dieta y ahora, ¿sabes? Y entonces los que les queda así el cabello como yo, entonces van y se ponen un peluquín y cambian. Y la mujer que nunca iba para fiestas, entonces ahora va para fiestas todos los fines de semana. Y la que nunca se vestía sexy, ahora se viste sexy. Y el hombre que no salía con los amigos porque la mujer no lo dejaba, porque él no quería, porque era un perezoso, ahora sale todos los fines de semana con los amigos. Y ahí hubo un cambio, pero no hubo transformación. Y lo que tú dices es cierto. Es decir, como yo lo prefiero llamar ahora es, la transformación es de adentro hacia afuera. El cambio está afuera, pero la gente no compra el cambio. La gente no se conecta a ti porque cambies, la gente se conecta contigo porque tú te transformaste. Hoy Maureen es mejor Maureen porque logró transformarse a partir de ese proceso. Porque la transformación definitivamente no nos puede volver al lugar anterior, pero los cambios sí nos pueden llevar al lugar anterior. Es decir, tu cabello puede volver a crecer. Tu falta de ánimo para salir de fiesta puede volver a llegar a estar, pero la transformación no te deja regresar. Por eso que yo, además, a partir de eso, entonces empecé a hablar de transformación más que de cambio, y ya no formo agentes de cambio, sino agentes de transformación. De hecho, yo lo que creo que pasó en el mundo con la pandemia no fue un cambio, fue una transformación. Y yo no creo que haya mejor palabra que hayan podido utilizar para hablar de esto que estamos viviendo tú y yo en este momento y quienes están conectados, que se llame transformación digital. Porque no vamos a regresar al teléfono de disco. Eso no va a pasar. Tú y yo lo sabemos porque vivimos de esto. No va a pasar que el aprendizaje va a ser 100% presencial. Eso no va a volver a ocurrir. Por contrario, si nos ponemos a ver el tema de las tecnologías, todo lo que va a ser el meta y todo este tema va a incentivar que el aprendizaje siga siendo. Entonces, me encanta tu testimonio para poder además mostrar y agradecerte que seas un ejemplo de transformación, que además se lo muestres al mundo, se lo muestres a los líderes, a los que formas, lo digas porque cuando podemos hablar de eso sin dolor, eso quiere decir que lo hemos podido superar y esa es una muestra. Cuando tú te paras aquí ante una cantidad de desconocidos y puedes narrar tu verdad y decir tu proceso sin dolor, es un ejemplo de que esa transformación ocurrió. Y yo en lo personal te lo agradezco muchísimo. Yo en lo personal estoy muy contento de que lo hayas compartido con nosotros aquí y desde aquí te abrazo y le envío la bendición a tus hijas. Gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Amancio, de verdad, por esta oportunidad, de verdad, muy bonito. Me encanta, de verdad, que podemos hablar y que nos estamos entendiendo. Y lo más lindo es eso, justamente, estamos en diferentes lugares del mundo y eso es lo que ya se transformó, eso es lo que cambió. Ahora las conexiones son verdaderas, ya son más profundas. Y para mí creo que esa ha sido la bendición más grande de todo esto que hemos estado viviendo en estos años. Ya no podemos nada más comunicarnos, ya ahora estamos conectándonos. Tenemos que poder conectarnos, casi que sentirnos de lejos, casi que poder sentir esa energía. Y cada día me convenzo más de que existe más conexión, aún a través de un medio como este, pero es por eso también muy importante que todos trabajemos en esa conexión, porque esa conexión existe, como dices tú, existe cuando nosotros nos conectamos con nosotros mismos. Si podemos lograr esa transformación interna, justamente es que vamos a poder transformar a otras personas, solo a través del ejemplo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque poder hablar así contigo, poder hablar
sobre estos temas. Son las cosas que nos hacen, que nos alimentan, que nos dan esperanza, motivación, y esperamos que también le pueda dar esperanza a otras personas. Así es, eso esperamos. Un abrazo grande y que estés muy bien. Igualmente, gracias.